de cúbito y radio. Tenga la gentileza, doctora Claudia. Doctor, buenas. Buenas tardes, Claudia. Un repaso rápido de anatomía, por favor, de cúbito y radio proximal. Ya, doctor. Vamos a ver que estos huesos van a estar ubicados en el antebrazo. Vamos a tener el cúbito, que va a estar ubicado al lado interno del antebrazo y en la parte... en el lado interno del cúbito y en el lado externo el radio. El cúbito va a ser un hueso largo entre que va a tener una epífisis superior que va a constar del olecráneo, la apófisis coronoides, va a haber una escotadura troclear y una escotadura radial. El olecráneo va a tener en la cara posterior podemos encontrar una impresión rugosa en el cual se va a insertar el tríceps braquial, un surco transversal en el cual se insertan también ligamentos y también se inserta el músculo cubital. Luego tenemos la apófisis coronoides, la cual en la parte inferior va a estar la escotadura troclear y bueno, luego vamos a tener la escotadura radial, en la cual va a estar en la parte lateral y va a recibir la superficie articular, ¿no?, de la cabeza del radio. Luego tenemos la escotadura troclear, que articula con la tróclea del húmero. En la y luego el radio, doctor. A ver, háblanos un poquito del radio. Háblanos de la articulación radio-cubital superior. Ahí las ves en imágenes, dale una descripción ya para que tus compañeros se orienten. La imagen ya la tiene, pues descríbenos un poquito de los ligamentos, del ligamento anular, ligamento de Denus-Sec, todo de la articulación radio-cubital superior. Ya, doctor. Ya, esta articulación va a estar formada por no, doctor, no me acuerdo de qué ligamentos eran. Doctor. No se le escucha, doctor. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera acotar algo? Doctora Gladys Stephanie. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. No
no quisiera acotar más, pero sí quería recalcar, doctor, que la clase de hoy es fractura de húmero distal. ¿Ya? Sí, después vamos a ver húmero distal, no se preocupe. Bueno, para acotar sobre eh, la parte ósea del radio, vamos a ver que en una visión anterior hay una cavidad senoidea donde va a tener una superficie ovalada y cóncava que va a formar, ¿no? La cabeza del radio y también se va a articular con el cóndilo humeral. Y bueno, en cúbito podemos ver también la cavidad sigmoidea menor y mayor, que van a tener que es una carilla que va a articular con, con el borde lateral de la cavidad sigmoidea mayor. Y también, bueno, no sabría qué acotar más, doctor. Perfecto. Ok, bueno. Vamos a ver primero lo que son las fracturas de la cabeza del radio. Generalmente van a representar el 30% de las fracturas del codo. Fracturas del codo incluye lo que son húmero distal, cúbito y radio distal. Entonces, toda esa superficie se llama codo, constituyen esos tres huesos, y está asociada generalmente también a lesiones ligamentarias. El mecanismo de caída es generalmente indirecto, con una caída sobre la mano extendida, y va a haber un impacto del radio contra el cóndilo o pequeña cabeza humeral. Las lesiones indirectas o las fracturas directas se producen a veces por luxaciones del codo, con secundariamente una lesión de la cabeza radial. Factores de riesgo son las caídas, la osteoporosis, las mujeres posmenopáusicas o menopáusicas, deportes de contacto, es decir, artes marciales, fútbol, básquet, que también son considerados deportes de contacto. Accidentes vehiculares es también un factor de riesgo para la producción de estas fracturas, así como también la mala nutrición. Clínica, ¿cómo van a venir a los pacientes a la emergencia? Hay una limitación a la movilidad. Puede ser la pronosupinación o la flexoextensión, que son los rangos de movimiento de la articulación del codo. Hay dolor y tumefacción. Dolor localizado a la palpación de la cabeza radial y un derrame, es decir, una inflamación a nivel del codo. Clínicamente, el antecedente traumático, ya saben, con la mano en codo en hiperextensión, accidente de tránsito, una caída, y a la clínica la dificultad en la movilización, es decir, no hay pronosupinación o flexoextensión limitada o dolorosa. Entonces, esto nos puede inducir a un diagnóstico presuntivo de una fractura de cabeza humeral. Generalmente hay que examinar la parte ipsolateral, el otro lado. También hay que ver que puede haber una lesión de Lopestri, la luxofractura de Lopestri es una luxación de la cabeza radial con una ruptura del ligamento interóseo, con una lesión del ligamento, de la articulación radiocubital inferior. Esa es la lesión de Lopestri. Generalmente se produce una caída, hay una luxación o fractura de la cabeza del radio y al ascender el radio va a luxar la radiocubital inferior. Esto se llama una lesión de Essex-Lopestri. Es bastante frecuente, bastante frecuente. Pues a veces pedimos una radiografía solo de codo y nos olvidamos de la articulación radiocubital inferior, es decir, parte de la muñeca, y a veces la dejamos sin tratamiento. Entonces tienen que tener en consideración si hay una fractura de la cabeza radial,
puede haber una lesión de la radio cubital inferior y tener en cuenta una nueva radiografía. La evaluación radiográfica generalmente son radiografías anteroposteriores y laterales. A veces se puede pedir unas proyecciones oblicuas. Greenspan se llama a 45 grados. Y otra cosa importante, esto, en las fracturas no desplazadas se puede observar a veces esta imagen radiográfica. Si son un poquito más minuciosos, voy a tratar de aumentar la imagen. A ver. ¿Pueden percibir esta diferencia de densidad? A ver, doctora Yana García, ¿ven esta diferencia donde está aplicado? Esta se llama almohadilla grasa. Esto nos indica que puede haber una fractura no visible. Entonces, es un signo indirecto de una fractura no desplazada, tanto de la cabeza radial como del húmero distal. ¿Ok? Entonces, ya saben que si hay dolor, hay la caída, hay impotencia funcional, busquen estas imágenes y se van a dar con esa sorpresa. Vamos a bajar un poquito nuestro. Estamos en 50. Acá está. Ok. Entonces ya tenemos las fracturas de las imágenes de la almohadilla grasa. ¿Ok? La clasificación. Acá veíamos, mire, la almohadilla grasa. Si hay esta almohadilla grasa, hay que pedir una tomografía. ¿Ok? La clasificación de las fracturas de radio distal, la que utilizamos son la clasificación de Mason. Hay diferentes grados. Hay el primer tipo, es una fractura sin desplazamiento o el desplazamiento es menor a 2 milímetros. Desplazamiento se refiere a teniendo en cuenta la superficie articular de la cúpula radial, que se hunde el fragmento, que esté a desnivel. Si es menos de 2 milímetros y no hay bloqueo, es decir, hay movimiento, estamos considerándola una Mason tipo 1. ¿Ok? En la tipo 2 hay una fractura marginal, es decir, a un borde de la cúpula radial, que debe comprometer menos del 30% de la articulación y hay un desplazamiento mayor a 2 milímetros y hay bloqueo, es decir, falta de movimiento. Esa es una Mason tipo 2. Esta es. La tipo 3 es esta. Es una fractura conminuta o fractura total. La cabeza, dos posibilidades, ¿no? Una que haga la conminución, otra que la cabeza se haya desplazado completamente. Y la tipo 5, que se divide en grado 1, o sea, es una mezcla, puede ser la 1, la 2 y la 3, más una luxación de codo. Puedes presentar una fractura sin desplazamiento, más una luxación de codo, es una tipo 4. Puedes tener una fractura desplazada marginal más una luxación de codo, es una tipo 4. ¿Ok? Puede ser la 1, la 2, la 3, más una luxación de codo, se considera una tipo 4. ¿Ok? Hasta este momento, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Entonces procedemos. Esta es nuestra clasificación AO. Acá la O va a considerar, es una mezcla de ambos huesos, es decir, del cúbito y del radio. ¿Ok? Y el hueso, la clasificación sería una 2-1. Recuerden, el húmero es 1, el antebrazo es 2. 1, 2.1, el 1 es la parte proximal, 2, el segundo número, refiriéndonos al segundo número, segundo dígito, 2 es la parte media y 3 es la parte distal. Entonces, la parte proximal del antebrazo sería un 2-1. ¿Ok? Tenemos la 2-1A o A1, es la que es una fractura simple
del cúbito proximal. La A2 es una fractura de la cúpula radial y la A3 es de ambos, tanto del cúbito como del radio proximal. Son extraarticulares, significa que no van a comprometer la superficie articular de la cúpula radial, tampoco van a comprometer la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Después tenemos las Bs, hay B1, B2 y B3. Solo compromete uno de los huesos. ¿Ya? Y está relacionado en el primero, en el B1, es una fractura de la cúpula del olecrano o en su defecto de la apófisis coronoides. Entonces, cualquiera de estas dos, perdón un ratito. Perdón, mi hijo estaba pidiendo permiso para bajar al patio. Como les decía, la B1 es una fractura, puede ser una fractura del olecrano o de la apófisis coronoides. Ok. A ver, un momentito, por favor. Doctor Julio César Vargas, ¿qué se inserta en la apófisis coronoides? Hola. Doctores, voy a hacer preguntas sueltas. Si no me responden, voy a considerar que están ausentes de la clase, ¿ok? Entonces seguimos. La B2 es una fractura. ¿Aló? Es una fractura del radio, netamente radio proximal, y es una fractura incompleta de la cúpula radial, ¿ok? Acá tenemos. Y la B2 es uno de los huesos, cualquiera de los dos, que tiene un componente articular y el otro tiene un componente extraarticular, ¿ok? Como pueden observar, esta clasificación AO para lo que son cúbito y radio proximal es un poco compleja. No es necesario que se la aprendan. Para lo que es radio proximal, vamos a clasificarlo a través de la clasificación de Mason. Es mucho más simple, mucho más útil. Esta es buena, pero ya sí estarían llevando la especialidad de traumatología. Pues para un pregrado nos vamos a quedar con la clasificación de Mason, para que no se hagan muchos problemas con eso. El tratamiento de las fracturas, la Mason 1, recuerden, es una fractura no desplazada del radio proximal. Es una inmovilización con cabestrillo, ¿ok? Y esta inmovilización debe ser permanente, es decir, tiene que tener 24 horas. Se puede hacer una aspiración con anestesia del hematoma subdural para evitar el dolor y la inmovilización netamente con cabestrillo. La Mason 2, recuerden, había un desplazamiento de la cúpula radial mayor a 2 milímetros y el tratamiento es siempre hay que aspirar la hematrosis con una agujita pincha y sacan el hematoma fracturario. Y si no hay bloqueo, mejor dicho, si hay bloqueo a la movilización después de retirar el hematoma, se puede hacer dos cosas. La reducción cruenta más osteosíntesis, RAFI, reducción abierta más fijación interna, significa RAFI. O la escisión de la cabeza radial. Si hay un desplazamiento o una inclinación mayor a 25 grados, también es un tratamiento quirúrgico. Y lo que se pueden utilizar son agujas de Kirchner, mini placas o los tornillos de Eber. Estos son los tornillos de Eber. Son tornillos que se meten, la cabecita del tornillo se mete al hueso mismo, entonces no va a bloquear el movimiento de pronosupinación. La Mason 3 y 4, la indicación si hay bloqueo es la retiro de la cúpula radial
Se puede hacer osteosíntesis con miren, acá hay una escisión de la cabeza radial, han sacado la cabeza radial, vean esta radiografía. Les aumento la imagen un poco. No, creo hacia abajo. Ok. Con este aumentamos tamaño. Ahí pueden observar, no hay cabeza radial. Se ha hecho la escisión de la cabeza radial. En esta otra imagen se ve una osteosíntesis, reducción cruenta, más plaquita con tornillos, o también se puede hacer la escisión más poner una prótesis de cabeza radial. Son alternativas para el tratamiento de las fracturas de Mason tipo 3 y 4. Recuerden, 3 y 4 son las fracturas conminutas o la fractura con luxación de la cabecita. Esto se desplaza completamente. Esas son las tres. La de tipo 3 tiene dos variantes. Y el tipo 4 es una mezcla de la 1, la 2, la 3, más una luxación del codo. Esta es la incisión. Pasar por la interlínea entre los músculos radial y extensor común. Y ahí va a aparecernos el ligamento anular. Y acá es una explicación detallada de todo lo que tenemos que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta lo más peligroso al momento de operar el radio proximal es una lesión del nervio interóseo. ¿Ok? ¿Dónde está? La doctora Lucía, ¿está doctora Lucía Vilcahuamán? Sí, doctor, presente. Doctora Lucía, ¿qué acción tiene el nervio interóseo? ¿Qué tipo de movimientos hace? Perdón, doctor, el Por nervio. ejemplo, sí, interóseo posterior. Para los movimientos de pronación y supinación, si no me equivoco. Nervio. ¿Seguro? Nervio, la membrana. Ya el nervio interóseo posterior, ¿verdad? Sí. Aducción y extensión, doctor, del antebrazo. Aducción del antebrazo. ¿Cómo es una aducción de antebrazo? A ver, ¿nos puedes explicar, por favor? Ay, no. Pronación. No hay aducción del antebrazo. Ok. ¿Alguien que nos quiera dar una mano, por favor, con esta pregunta? Yo, doctor. Doctor, buenas tardes. A ver, ¿cómo te llamas, por favor? Miguel, doctor Miguel Soriano. A ver, doctor Miguel, cuéntenos, ¿qué hace el interóseo posterior? Ya, doctor. Para empezar, el nervio interóseo es una ramita del nervio mediano y va a tener como función extender la falange proximal del pulgar a nivel de la articulación metacarpofalángica, doctor. Ya. Nada más. Es su principal acción. Perfecto. ¿Rama de qué nervio me dijiste? Nervio mediano, doctor. ¿Estás seguro o no es del radial? No, doctor, del nervio mediano. No es el anterior, sí, doctor, tiene razón. Esa ramita, la ramita del nervio mediano es la ramita anterior, interósea anterior. Y de la posterior sí es la del nervio radial, doctor. Me estaba confundiendo. ¿No? Perfecto. Gracias, doctor. Efectivamente, es una rama del nervio radial, es una rama motora, ¿no? Y a ver, otra pregunta de anatomía que la han llevado, yo creo, hace muy poco. ¿Está doctor Jeffrey Sánchez? ¿Está o se ha retirado de la clase? Doctor, presente. Ya, cuéntanos, ¿qué es la arcada de Frosen? No, no lo sé, doctor. Ya, ¿alguien que quiera ayudar a nuestro doctor? Doctor, doctor, ¿Su nombre, por favor, doctora? Karen Año Flores, doctor. Cuénteme, doctora.
Bueno, ¿Qué este es la arcada de Froese? bueno, en sí el síndrome de la arcada de Froese va a ser el cuadro clínico resultante de la compresión de la rama posterior del nervio medial, es decir, la compresión del nervio interóseo posterior. Perfecto. La arcada de Froese es una estructura anatómica por donde va a pasar el nervio interóseo posterior. A veces ahí se puede comprimir este nervio interóseo posterior y la alteración anatómica que va a traer es la caída de la dorsiflexión de la palma de la mano. Es decir, no va a haber dorsiflexión. ¿Recuerdan las lesiones de nervio radial en la parte superior? Bueno, cuando estudiamos húmero diaficiario, algo similar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas fracturas de cabeza del radio porque pueden traer también estas lesiones. ¿Ok? Es muy poco frecuente, pero hay que tenerlas en cuenta. Y acá estamos viendo cómo podemos llegar ahí. Y este es un truco importante también los que hacen anatomía. Mantener pronación para proteger el nervio interóseo posterior. Cuando uno prona, el nervio interóseo posterior aparece. Y al aparecer lo podemos visualizar y hay menos posibilidad de lesionarlo. ¿Ok? Acá estamos haciendo la escisión de la cápsula articular y acá vemos nuestra fractura, la fractura de la cúpula radial. Esta es la lesión excelopestri, la que le dije, es una lesión. Aquí está, vamos a disminuir, estamos en... Ok, recuerden, hay una caída sobre la muñeca, el radio asciende, va a fracturar o va a luxar en algunos casos la radio cubital, la cúpula radial, y hay una luxación de la radio cubital inferior. Entonces tenemos que reparar, hay una lesión de la membrana interósea también. Entonces lo que tenemos que hacer es reparar esta lesión, la lesión proximal y la lesión distal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora vamos a ver un poquito de fracturas de olecrano. ¿Ya? ¿Quién nos puede dar un recuerdo rápido de olecrano, en anatomía de olecrano? Ya al principio de la clase alguien nos dio un repaso rápido de olecrano. ¿Quién nos podría recordar algo de olecrano? A ver, entonces preguntaremos. Doctora Karen Año, ¿estamos por ahí? Sí, estoy presente. Cuéntenos, ¿qué significa olecrano? Bueno, sí va a significar el cráneo del antebrazo, el cual va a ser una de las apófisis que se van a encontrar en la parte superior del cúbito. Va a tener una forma de prisma con base triangular y va a constituir la prominencia dorsal del codo. ¿Qué más? Bueno, va a tener varias regiones. Va a tener una base, un vértice, va a presentar una cara anterior articular, una cara posterior, una cara interna, en la cual en esta cara interna se va a insertar el fascículo del ligamento del codo, y una cara externa donde se va a insertar el anconio. Muy bien, ¿qué más? También me olvidaba que en la cara posterior se va a insertar el músculo tríceps. Ya. Y en la cara anterior articular, esta va a formar parte de la cavidad sigmoidea mayor, el antebrazo. Ya, y después, ¿qué dice? Punto aparte de referencias, ¿no es cierto? ¿Sí? Está bien, no se preocupen. A veces uno no recuerda, para eso está el internet.
un repaso rápido del Internet no nos va a hacer ningún problema. Ahora no, lo importante no es acumular conocimientos, sino manejar los conocimientos. ¿Y qué es manejar conocimientos? Si se pueden facilitarse a través del Internet para responder una pregunta, está muy bien. Está muy bien. Entonces eso se llama administración de conocimientos. Si les hago una pregunta, no duden en cualquier momento de recurrir al Internet. No es necesario que sepan todo, sino que sepan manejar lo que están leyendo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Excepto en el momento del examen. Ahí sí están prohibidos hacer esto. Entonces ya tenemos un rápido repaso que nos ha dado la doctora Años sobre lo que es radiodistal, lo que es cúbito proximal, lo que es el olecrano. El mecanismo de la lesión son traumatismos directos, caídas sobre el codo. El traumatismo indirecto es a veces una caída sobre el codo flexionado. Y la fuerza del tríceps, lo que decía que es la inserción del tendón de tríceps en la carga posterior del olecrano, va a generar una fractura por abulsión. Exploración física. Normalmente lo que va a llegar es el paciente agarrándose el miembro lesionado con su otra mano, con un codo en semiflexión. Al examen van a encontrar a nivel del codo, tóquense la parte del olecrano, un hueco. Un hueco. Ese es una lesión de olecrano. Recuerden hacer la evaluación neurosensitiva. ¿Ok? Es muy importante hacer la evaluación neurosensitiva. María Alejandra Mar, ¿estamos por ahí? La doctora María Alejandra. Sí, doctor. Cuéntenos, ¿qué nervio pasa por el olecrano o cerca al olecrano? Por el surco epitrócleo olecraniano. Tóquense a nivel de la cara interna de su codo. Toquen el olecrano, después más hacia adentro está el epitrócleo. Entre los dos hay un surco y por ahí pasa el nervio cubital. A veces se han golpeado el codo y les ha pasado una especie de electricidad, ese es el nervio cubital. Pues, si hay una lesión del olecrano, hay alta posibilidad que haya una lesión del nervio cubital, para lo cual tienen que hacer una exploración neurosensitiva. ¿Y quién me responde qué parte de la mano está inervada por el cubital? Doctor, yo le respondo. Dime, Más que André. nada, está inervado de la mitad externa del dedo anular y el meñique. Y también la cara lateral de la mano. ¿Qué cara del anular me dijiste? La que mira al meñique. Ya, es la cara cubital o cara medial del cuarto dedo y el meñique. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda esa zona, si pellizcan, si le hacen pasar el lapicero por esa zona y no siente, entonces hay una lesión del nervio cubital. Gracias, André. Entonces, si hay una lesión de olecrano, no se olviden de examinar la parte sensitiva de la mano. Y lo que nos dijo Andrés muy acertadamente, las zonas de la cara medial o cara cubital del anular y todo el quinto dedo meñique no van a tener sensibilidad o va a estar disminuida. Entonces, con ese examen ya vamos a tener un diagnóstico de lesión de nervio cubital. Esta es la clasificación AO, que la vimos ya para radio proximal, un poco compleja, los que desean la pueden aprender. Y esta es la clasificación de Schasker. Esta es la que es más útil y la divide en 6 grupos. Una transversa es el grupo A, tenemos una transversa impactada, el grupo B, tenemos la C, que es una fractura oblicua, tenemos una D, que está conminutada, una E, que es oblicua,
similar a la C, pero es más distal. Compromete toda la carilla, o está por distal a la carilla la carilla del olecranon o la carilla sigmoidea del olecranon tiene dos porciones. Una porción transversal y una longitudinal. Si el trazo está por debajo o compromete la parte transversal, es una fractura tipo E. Si compromete la parte longitudinal, esta es la parte longitudinal del olecranon, es una oblicua o tipo C. Y la F es una fractura del olecranon más una luxación del codo. También tenemos la clasificación de Colton. Es solo para, digamos, algo cultural para que tengan un conocimiento. Así que si se van a estudiar, a hablar con un alumno de Chile o Argentina, pueden hablarles, o uno de España o Estados Unidos, pueden hablarle de las fracturas de Colton, que ustedes las conocen. No es de poca utilidad, pero es necesario, como les digo, que sepan que existen estas clasificaciones. Las que necesito que sí las sepan y las dominen es la de Schasker, que les va a ser útil. Ya saben, una clasificación es buena cuando te da pronóstico y te da tratamiento. Y el tratamiento es diferente en cada una de estos tipos de fractura. Por eso no sirve. Sí, por eso sí sirve. El tratamiento de las fracturas transversales. Estas son las transversales. Es un cerclaje, se utilizan dos tornillos, dos Kirchner más un alambre circular. Va a ser una compresión dinámica. Es decir, que cada vez que el codo se mueva, los fragmentos de la fractura se van a acercar más. Las fracturas oblicuas estables también se pueden usar cerclaje de alambres y tornillos de tracción. Las fracturas conminutas puedes usar placas LCP, placas de reconstrucción, tercio de cañas. Y en algunos casos se puede hacer la resección del fragmento proximal. El pedazo fracturado se puede sacar y hacer una tenodesis o una inserción del tendón cubital en la parte distal. Esta es la técnica de Obengue. Bien, los Kirchner y el cerclaje en 8 con un alambre. Una técnica simple, fácil y con unos buenos resultados. Las ventajas de una reducción abierta y fijación interna permite la reducción anatómica, es decir, la reestructuración ad integrum de la superficie articular, permite una movilización precoz, pasa la anestesia, al día siguiente uno puede estar moviendo el codo, conserva la estabilidad del codo y mantiene las fuerzas extensoras del tríceps. Para las fracturas complejas hemos visto unas plaquitas, estas son unas placas LCP. Observen. Pues con puede ser una técnica No. André, ¿me pueden escuchar? Ahora sí, doctor. Sí se lo escucho. Ahora sí, pero antes, doctor, estaba entrecortado. Perfecto, puede ser la transmisión. Mil disculpas en tal caso. Ahora vemos las fracturas de la apófisis coronoides. ¿Qué se inserta en la apófisis coronoides? ¿Se acuerdan? El músculo braquial, doctor. El músculo braquial, perfecto. El braquial anterior, ¿no? Muy bien. Recuerden, para la apófisis coronoides usamos la clasificación de Regan y Murray y la dividimos en 3 fases. Es de acuerdo a la zona de la fractura.
Tipo 1 es la punta de la apófisis coronoides. Tipo 2 es cuando hay menos del 50% de la longitud de la coronoides. Y el tipo 5, el tipo 3 es mayor cantidad, más del 50% de la superficie de la coronoides. ¿Ya? Y hay subtipos A y B, que es sin luxación y con luxación. Cada uno puede tener un subtipo. Puede ser una fractura de la punta de la coronoides con una luxación. ¿Ya? Esto hay que tener en cuenta. La triada terrible del codo. ¿Ok? Hay una luxación del codo, que el codo está luxado. Hay una fractura de la cúpula radial y una fractura de la apófisis coronoides. Esto se llama la triada terrible del codo y es una lesión bastante invalidante y de un pronóstico muy malo. Listo. Entonces ya hemos terminado con lo que son fracturas proximales del radio y ahora vamos a pasar rápidamente a lo que eran fracturas, tengo entendido, de húmero distal. ¿Están con hora? ¿Tienen clases? Hola, ¿tienen clases? ¿O están con tiempo todavía? Ok. Sí, doctor, sí tenemos tiempo. Perfecto. Entonces déjeme buscar en el archivo. Esperemos que tenga acá o me lo han descargado en otra parte. Deme 2 minutos, por favor. Bueno, no la tengo en el archivo, las clases de húmero distal, perdón, es las que les debía y las que tenían que dictarles hoy día, más esta. Entonces les voy a deber esta clase de húmero distal. Entonces les debería la clase de húmero distal. La próxima clase vamos a ver húmero distal y fracturas de cúbito y radio y mano. Son clases rápidas y con eso ya estaríamos listos para nuestro examen. Entonces, el próximo miércoles, por favor, la clase va a ser a las 2 de la tarde. Vamos a hacer 2 horas seguidas de clase para poder concluir nuestro sílabus. ¿Ok, doctores? Sí, doctor. ¿Alguna Entendido. pregunta?